muchas gracias. Quiero agradecer al partido que encabeza Gisela y que a través de Carmen me hicieron la invitación, y por supuesto agradecer a los diputados locales, que con Homero tenemos relación porque él preside la Comisión de Puntos Constitucionales de aquí de Querétaro y yo presido la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que por cierto ahorita hablaré de un tema que muchos reporteros se les fue por andar haciendo preguntas malintencionadas, se les fue que hay un tema ahorita que quiero tratar con ustedes que se llama revocación de mandato. Pero pues a veces les gana más la mala fe que la nota. Esa es la nota nacional, ahorita lo trataré. Pero quiero agradecer a nuestras diputadas y diputados, primero del grupo parlamentario, de nuestro grupo parlamentario, y en segundo lugar también a los aliados que han logrado que tengamos una posición destacada Morena a través de nuestro grupo parlamentario. Lo dijo muy bien Edgar, me da mucho gusto que el rezago, que ustedes saben que por cuestiones naturales el grupo parlamentario del gobierno pues no coincide con nosotros y hay muchos temas, entre ellos el de igualdad sustantiva, que pesa mucho a una línea conservadora, pero eso hace más valioso, y perfectamente entendí lo que pasó el 3 de octubre y lo conocí además de primera mano por nuestros diputados federales de Querétaro, que pues tengo mucha comunicación con ellos, con Luis Humberto en especial porque él es de la Comisión de Puntos Constitucionales, es un compañero abogado, pero también con Rufina, con todos platicamos constantemente, con Gilberto, con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federales. Entonces, pues es un honor estar aquí en Querétaro. Cuando yo era presidente nacional del PRD, pues me tocó venir a hacer campaña. ¿En qué año sería, Gisela? ¿2004 o 2003? La de los candidatos de aquí locales, 2003, ¿verdad? Que se ganó Tequisquiapan, que es de tu distrito, ¿verdad, diputada? Con un compañero del PRD de esa época, Noé. Entonces, pues, Querétaro por esa parte, pero además casi no es conocido que somos colindantes, Michoacán y Querétaro. Hay un triángulo de donde está, ¿cómo se llamará? De Guanajuato, de Querétaro, es Amealco, que es una esquinita donde coincidimos tres estados, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Pues nuestra relación no es una cuestión territorial porque la colindancia es muy pequeña, nuestra relación es más bien ideológica. Una de las disputas que tenemos con Guanajuato, por ejemplo, es que les molesta mucho que digamos que Miguel Hidalgo era michoacano, no guanajuatense, porque cuando nació en Hacienda de Corralejo era del estado de Michoacán. Entonces, también con Querétaro traemos disputas de banderas. Y aquí, por cierto, este tema que quiero tratar muy levemente porque me interesan más otros temas también de reformas constitucionales. Aquí fue en Querétaro donde Andrés Manuel presentó sus 18 propuestas de reformas constitucionales, el 5 de febrero lo hizo Andrés Manuel, y de esas 18 reformas constitucionales, 16, como lo dijo Edgar, fueron aprobadas. Quiero decirles que pues es una disputa no solo política sino ideológica. Casi nadie dice que en la época reciente del neoliberalismo se aprobaron con
con Calderón se aprobaron 115 o 120 reformas a la Constitución, a pesar de que ganó con 250,000 votos, entre comillas, la elección. Y Peña Nieto le hizo 140 reformas a la Constitución y Andrés Manuel solo le hizo 60, pero ha escandalizado mucho porque las reformas neoliberales tocaron la columna vertebral de la justicia social de la Constitución mexicana, el artículo 3º, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 30, el artículo 123, el artículo 130, que ahorita platicábamos hace un rato en el desayuno el tema religioso, que tiene que ver con el 130, que es Salinas. Todos estos artículos en la época neoliberal fueron modificados para darle una orientación diferente a la que traía nuestra Constitución, de la que nos sentíamos muy orgullosos por ser la primera Constitución del siglo XX que fue de orientación social. Fue la primera Constitución que tuvo un capítulo de garantías individuales, los famosos luego llamados derechos humanos. Nuestra Constitución fue la primera antes que la Constitución de la Unión Soviética, por cierto. Y el artículo 123 también todo lo referente a la organización obrera, surge en esa gran Constitución de 1917, donde el debate fue aquí en Querétaro. Entonces, por eso nosotros disputamos a Querétaro, porque el principal constituyente era michoacano, era Francisco J. Mújica, que fue el principal impulsor de los artículos más importantes de la Constitución mexicana de 1917, entre ellos el artículo 27 constitucional, que es la columna vertebral de la defensa de la soberanía nacional. Y todos esos artículos fueron modificados por los neoliberales. Por eso, cuando llega Morena y fundamentalmente Andrés Manuel, en estas 18 reformas constitucionales, pues trató y consiguió en parte derrumbar el andamiaje jurídico constitucional del neoliberalismo. Y esas poquitas reformas de Andrés Manuel, que tuvo más de 16 millones de diferencia con el segundo lugar, pero fueron en número y en contenido menor a las que hizo Felipe Calderón con solo 250,000 votos de diferencia. Uno gana con 30 millones y el otro gana muy cuestionadamente con 16 millones de votos, para que se den cuenta de cómo hay medios que son de los mismos dueños, que magnificaron las reformas de Andrés Manuel. En el imaginario popular pareciera que Andrés Manuel modificó toda la Constitución, cuando quienes la reformaron en total, la época neoliberal tuvo 420 reformas la Constitución. Y en el periodo de Andrés Manuel, con el de Claudia, apenas van 76 reformas a la Constitución. Pero están tocando los temas. Por ejemplo, este tema con Claudia, que ya le tocó a Rufina y a Luis Humberto y a mí, esta reforma de regresarle a las empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, a que vuelvan a ser empresas públicas. Eso tiene un gran contenido ideológico y también golpea muchísimo al modelo neoliberal, porque ellos, como muchos otros temas, como el salario mínimo, por ejemplo, siempre dijeron que no se podían aumentar salarios en México porque iba a dañar el desarrollo económico, que era muy injusto porque no había distribución de la riqueza como debe de ser. Y entonces también, entre otras cosas, el tema de las empresas públicas, que son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y muchas otras reformas, reforma minera, reforma de pueblos originarios, tanto indígenas como afrodescendientes, afromexicanos, que eran invisibles en la historia de México. Creo entonces que estas reformas han
conmocionado, como muchas otras, como por ejemplo el tema que fue reforma constitucional, también se le llamó reforma administrativa, el tema de los órganos autónomos. Pues resulta que Estados Unidos no tiene órganos autónomos y funciona perfectamente el sistema de transparencia, de acceso a la información, de telecomunicaciones, de la lucha contra los monopolios. Todo eso que eran los órganos autónomos, pues se puede seguir haciendo sin necesidad de un gasto excesivo que además no servían para nada. Que nunca pudo el de telecomunicaciones detener el monopolio, el duopolio televisivo, lo que se hizo con las minas. Estaba leyendo en la mañana un artículo de Michoacán, el 20% del territorio michoacano se le entregó en concesiones a mineros particulares, privados. Entonces, pues sí les duele mucho. El tema de ferrocarriles, que también es otra reforma de la presidenta, es allá de la presidenta, pues están pegando a la columna vertebral de las reformas, a la Constitución que hizo el modelo neoliberal. Y pues la cereza del pastel tiene que ver ahora con la reforma electoral que estamos promoviendo. Dos que se van a adelantar, que se las comento a ustedes porque me corresponden a mí. Una es la revocación de mandato, que está haciendo escándalo cuando debería de aplaudirse. Claro que tiene ahorita un contenido político electoral, sin duda, pero el objetivo es otro. Empalmar las elecciones, 3 elecciones el próximo primer domingo del 27, las elecciones constitucionales ordinarias, diríamos, por decir así, que tenemos de 17 estados, entre ellos Querétaro, que se va a haber cambio de gobernador o gobernadora, porque también son tiempos de mujeres, no se les olvide eso. Para los hombres que están muy emocionados, hay que decirles que también deben de mujeres levantar la mano aquí en Querétaro, porque no solo la corregidora, sino que aquí las mujeres tienen mucha historia en Querétaro. Entonces, para que es tiempo de mujeres y por eso también el tema de igualdad sustantiva le pegó mucho al conservadurismo. Entre ellos, el tema que yo preferiría llamarles así, el tema del derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es un derecho que el feminismo panista se cae cuando se toca este tema, porque son muy feministas, pero a la hora de que se habla de las libertades de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, de muchas maneras, entre ellos el tema de la concepción, entre muchos temas, pues ahí se detienen y nunca votan a favor de esas reformas, a favor de las mujeres, como no votan. Ayer fue cuando votamos el presupuesto de egresos del 2026. 7 años seguidos el PAN ha votado en contra. Y a pesar de eso, en vez de perder votos del 18 aquí, ganamos 6 millones de votos más con Claudia. Como que deberían de entender que ese método o esa estrategia, gracias Luis Humberto, de oponerse a todo, entre ellos al presupuesto de egresos de la federación de cada año, desde la del 19 hasta esta del 26, pues no les ha dado resultado, porque pues es votar en contra de los programas sociales, es votar en contra de la soberanía nacional, es votar en contra de la lucha contra la inseguridad. Fíjense que ellos nos critican mucho por el tema de la inseguridad y resulta que la reforma más importante en materia de seguridad, que es las reformas que se le hicieron al artículo 21 constitucional, donde por supuesto ahí queda muy claro
que esta lucha contra la inseguridad y la procuración y ejecución de sentencias está en manos de civiles. El 21 constitucional habla, como ustedes saben, los que son estudiantes o abogados, pues siempre ha hablado de lo que se llamó en su tiempo el monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. Ahora ya sabemos que eso cambió, pero entre otras cosas que cambió es que ya la Guardia Nacional puede participar, como cualquier policía, en la investigación de los delitos, pero la Constitución dice claramente subordinada la Guardia Nacional al Ministerio Público. Y luego en uno de los, creo que es la fracción 10ª ya, porque ahora los artículos constitucionales parecen códigos, que es una mala práctica para los que creemos en la Constitución del 17, que fue un hermoso documento. Los artículos eran pues dogmáticos, eran redactados de tal manera que abarcaban casi cualquier supuesto que se diera. Bueno, ahora no es así, ahora yo creo que el artículo más grande es el 40 o el 41, ¿no? El que habla sobre el sistema electoral es el 41. 40. Bueno, pues yo no sé cuántos libros y capítulos y fracciones tiene. Bueno, en una de esas fracciones, también ya de un largo artículo 21 constitucional, creo que es el 10º, se habla de la obligación de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de combate a la inseguridad a través de las policías o del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que esa definición obligatoria en la Constitución en el 21 es para que todas las policías y todas las fiscalías se coordinen. Pues ese es un sistema que por eso está dando resultados. Si con Andrés se aplanó la línea de ascenso del incremento a la inseguridad, que creció de Fox a Calderón de manera brutal y se mantuvo con Peña Nieto, con Andrés Manuel se detuvo la línea ascendente y se hizo una planicie y empezó la baja. Pues ahora con Claudia, en este plan, esta estrategia nacional de seguridad que obliga el artículo 21 constitucional, que lo hace la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que conduce un civil, que titular es un civil que es Omar García Harfuch. Bueno, la Constitución dice que la Guardia Nacional, todas sus acciones en materia de inseguridad tienen que sujetarse a esa estrategia nacional contra la inseguridad, creada por un órgano civil. Y la Guardia Nacional está obligada entonces también a lo mismo. Entonces, ¿dónde está la militarización del país? No existe. Pero como ellos están en contra de todo, ni ese artículo, esa reforma constitucional que beneficia a Querétaro, fue votada a favor por el PAN. Pues por eso les está yendo como les está yendo. Y yo por eso estoy seguro que en Querétaro va a gobernar la izquierda con Morena aquí del 27. Si Morena tiene la capacidad de mantenerse unido y de tener unas alianzas correctas, de mantener la alianza que a veces es difícil y a veces es incomprendida por nuestros militantes con los partidos aliados, que es el PT y el Partido del Trabajo. Eso es complicado porque la tolerancia no es así como no es como una cualidad que tengamos los políticos. La exclusión es más bien como el sectarismo, es lo que, y más la izquierda, la vieja izquierda de la que yo provengo. Cuando mi primer partido político formal fue el PRD, pero yo vengo de partidos clandestinos de la izquierda marxista. Entonces, esa izquierda, esa sí era sectaria, Los que hablan de que en el PRD había sectarismo, no nos conocieron a los que éramos del Partido Comunista, no, ahí sí había sectarismo de a de veras.
dicen que quedaban 3 y se juntaron los 3 y expulsaron, entre 2 expulsaron a uno y quedaron 2 y uno se expulsó con el otro. De ese tamaño es la idea del sectarismo de la izquierda, y esa herencia la traemos en la cultura de izquierda, y por eso se dificulta mucho la unidad, porque además nosotros tenemos un pensamiento crítico y fomentamos la crítica y la autocrítica. Es parte del pensamiento revolucionario, pero pues hay que saber hasta dónde se llega, porque también un partido político tiene reglas y tiene mecanismos diferentes, una lógica política diferente a un libre pensador nada más. Por aquí tengo un amigo que anda por aquí que, ¿dónde está Juan Carlos? No lo veo, ya se salió, ya está. Él es un libre pensador, pues él tiene derecho, pero los que somos militantes de un partido estamos obligados a respetar lo que dicen las mayorías en nuestro partido. Por mucho que nosotros tengamos un candidato, una candidata, una vez que el partido tiene candidato, tenemos que ir todos con esa candidata o con ese candidato. Esas son las disciplinas partidistas, pues que es un privilegio pertenecer a un partido, pero también tiene obligaciones. Y en Querétaro, como en cualquier parte del país, otros también en Michoacán vamos a tener elección en el 27. La única posibilidad de ganar las elecciones es la unidad. Y la unidad se construye también con disciplina, no solo con línea política, sino también con disciplina. Y entonces yo creo que con esa fórmula de unidad y de línea política vamos a ganar Querétaro en el 27. Entre otros temas también que han sido muy debatidos es el tema de la prisión preventiva oficiosa, que como ustedes saben está en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita el tema pendiente de resolverse una impugnación en base a una resolución creo que es de la Corte Interamericana, que está en contra de la prisión preventiva oficiosa. Les quiero decir que también hubo otra reforma que tampoco casi se menciona, pero eso para los abogados es muy importante, que es la supremacía de la Constitución, que ahí con Luis Humberto y otros coincidimos, pero otra parte de Morena estuvo en contra, porque hay quienes creen en la progresividad de los derechos humanos, que está correcto, pero creen, por lo tanto, que los tratados y convenios internacionales pueden estar por encima de los textos constitucionales, y nosotros, puede ser que estemos equivocados, pero yo soy de los que creo que los textos constitucionales están por encima de las convenciones y de los tratados internacionales, y por eso también sufrió una reforma a la Constitución para que esté por encima lo que se le llama la supremacía constitucional. Y bueno, y eso tiene que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo soy penalista, y les puedo decir, y muchos de los viejos abogados que están aquí saben que siempre ha habido prisión preventiva oficiosa, que se llamaba prisión sin derecho a fianza. El término medio aritmético de 5 años hacia arriba era prisión preventiva oficiosa, era prisión preventiva sin derecho a fianza, siempre ha existido. Pero yo creo que ahora, yo también creo que la prisión preventiva oficiosa tiene un límite, como todo. Yo creo que contra delitos culposos o de poca gravedad, pues no debería de haber, todos esos deberían de estar llevando sus procesos en libertad, con las condiciones que son las libertades del proceso penal con prisión preventiva en libertad. Pero la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, para mí está muy claro que debe ser obligatoria en el caso de crimen organizado, de delincuencia organizada, como dice la Constitución, o en delitos de alta crueldad, que antes se llamaba alevosía, traición y ventaja. Pues ahora a mí me parece que esos delincuentes, quien comete un homicidio, un feminicidio, todas las modalidades de la privación de la vida, deberían de merecer prisión
preventiva oficiosa. O sea, hay casos, en mi opinión, no todos, sin duda, entre otros, por ejemplo, los patrimoniales, yo creo que ninguno debería merecer prisión preventiva oficiosa, pero la prisión preventiva oficiosa, para no alargar más ese punto, en mi opinión sigue siendo necesaria, pero está en el debate. Y nosotros hicimos unas reformas para agregar delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, que fue un debate también que tuvimos álgido con la derecha, pero giró en torno a estos temas que estoy comentando. También con Andrés tuvimos lo de la Guardia Nacional, que por cierto el PRI nos acompañó en esa reforma en el 19, y luego la que hicimos, la segunda, ya no quiso el PRI ir con nosotros porque ya traían el discurso falso de la militarización. Es cuando se resolvió que la Guardia Nacional administrativamente pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya les comenté que es falso el discurso de que se está militarizando el combate a la inseguridad en este país. Basta con leer bien todo el artículo 21 constitucional para darse cuenta que es falso. Bueno, un tema que también dolió mucho y que es muy actual es la famosa prohibición de condonar impuestos. Ya saben que hay un personaje que debe 74,000 millones de pesos y que está haciendo todo lo que él ha considerado. Ha perdido ya en esta nueva época, porque es nueva época de la Corte. La Corte ha tenido, a ver, Humberto sabe más que yo, 9 épocas previas, ¿verdad? 9, a ver, alguien que sepa más de que tenga. ¿En cuál estamos? En la 11ª. Bueno, en esta 11ª época le han negado 2 recursos a Salinas Pliego. Uno, imagínense que hubiera estado la anterior corte, quién sabe si hubiera procedido, impugnó la participación de los 9 ministros en la resolución de su caso. Entonces, ¿quién iba a resolver si son 9 ministros? De ese tamaño es la frivolidad del uso del juicio de amparo que hacían, que es una reforma que acabamos de realizar, y que me gustaría que esa fuera la mejor pregunta en ese tema, pero la condonación, la prohibición de condonar impuestos, pues se topó con unos ministros que tenían claros vínculos con este poderoso señor Don Dinero. Pero bueno, sin duda fue una de las grandes reformas de Andrés Manuel. Hubo también en materia de juventud, de movilidad, de personas sintientes, se les dice a los animales, ¿verdad? Digo, seres sintientes, perdón, seres sintientes. Como ven, no soy muy experto en ese tema. No crean que yo estoy a favor de las corridas de toro, pero pues sí respeto mucho a los que son fanáticos de esa, que tengo aquí uno a mi derecha. Sí, es mi derecha, sí. Y muchos, pero sí hubo una reforma constitucional para darles un trato distinto a los seres sintientes. Hubo una reforma al fuero constitucional, pero solo pasó, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, para que no el presidente de la República, o ahora presidenta, no tenga fuero constitucional, pero los diputados y senadores sí se lo guardaron para sí mismos. Entonces, es un tema que también en los próximos días hay 2 temas que vamos a tocar en los próximos días en materia de reforma constitucional, que es la revocación de mandato y del fuero. En el fuero, ni entonces ni ahora, se va a tocar lo que se llama inmunidad parlamentaria, que eso está previsto en el artículo 61 constitucional. Lo del el fuero constitucional está en del 108, a ver, vuélvanme a ayudar, al 114 creo es, ¿no? Todo lo que es el capítulo de responsabilidad de servidores públicos, entre los que se incluyen los gobernadores, los magistrados y los diputados locales.
y algunos miembros de los gabinetes legales de los estados. Entonces, solo se reformó en materia de presidente de la República. Pues sería, creo yo, los más importantes que se atendieron en la etapa que Andrés Manuel era presidente. Pero es del 108 al 111, entonces. Entonces, pero ahora con la presidenta, que ya le tocó a Rufina y a Luis Humberto, la reforma del Poder Judicial, que diríamos que ha sido la más importante, la de mayor calado, la de mayor impacto, porque incluso gentes, aliados nuestros, pues les pareció como una especie de sacrilegio que se eligieran en urnas a las juzgadoras y a los juzgadores. Pero sin duda es la reforma más importante, que la dictaminamos todavía como Comisión de Puntos Constitucionales con Andrés Manuel, pero se votó ya con la nueva legislatura, donde digo que estuvieron los votos ahí de Rufina y de Luis Humberto y de Gilberto y de otros diputados de Querétaro. Nadie se rajó, les quiero decir, de los queretanos nuestros, a votar a favor, ni de los del PT de aquí. No sé si el Verde tenga diputados aquí. ¿Federales? Bueno, esos también votaron, votaron esas reformas. Nadie se rajó, aunque pongan sus caras, de todas maneras. Les digo que no se nos da mucho la tolerancia. Bueno, la coalición con legisladores, senadores y diputados de Querétaro, todos estuvieron en la primera línea de batalla, pero dentro de la primera línea había una avanzada que éramos nosotros, que nos tocó la reforma. Duramos 22 horas debatiendo el tema en la Magdalena Michuca, porque los, entre comillas, del Poder Judicial tomaron Palacio Legislativo. Esa reforma, reitero, es la que más ha simbrado al país, porque pues faltaba que se cumpliera lo que dice la Constitución en su artículo 39, que todos los poderes deben dimanar del pueblo. Bueno, el legislativo y el ejecutivo se elegían en urnas, solo el judicial no. Ahora los tres. Y pues en esta nueva época, Salinas Pliego presentó dos frívolas impugnaciones. ¿Y qué creen que ocurrió? Pues se las negaron y lo multaron. Le pegaron por frívolas e improcedentes, que antes y todavía sigue habiendo esa figura jurídica en el juicio de amparo. Siempre ha existido. Lo que se hizo en reforma del juicio de amparo son reiteradas tesis de la Corte en materia de que no son procedentes las resoluciones de juzgadores con efectos generales, que ellos lo hicieron con el Tren Maya, con el Poder Judicial, violando flagrantemente lo que dice la Constitución. En materia judicial dice la Constitución que no procede el amparo en materia de reformas constitucionales. Hay otros mecanismos que prevé la Constitución, que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que son otros mecanismos, pero el amparo nunca ha procedido, ni antes ni ahora, en materia de reformas constitucionales. Pues esos jueces, más de 50, concedieron suspensión del proceso legislativo en materia de la reforma constitucional. Pues evidentemente eran improcedentes, pero quería la derecha que acatáramos, que litigáramos el asunto. Pues si un juez dijo que nos daba 48 horas para responder a la suspensión provisional que daba, y que pues nos enredáramos ahí en un litigio para
por cada uno de los más de 50 amparos que ya había. Con uno solo nos detenían el proceso legislativo, pues imagínense 50. Y estarlos resolviendo, unos de suspensión provisional, otros de suspensión definitiva, etcétera, que entre todos daban más de un mes de suspender el proceso legislativo constitucional. Pues obviamente, pues no se acató porque era absolutamente flagrante de las disposiciones constitucionales. Entonces, creo que por eso esta Corte le deseamos mejor suerte, queremos que siga apegándose estrictamente, que se siga apegando a la Constitución, las resoluciones de la Corte. Nunca debe estar por encima de la Constitución interpretaciones políticas, siempre deben de ser interpretaciones constitucionales, y eso esperamos de esta 11ª etapa de la Corte. Y entre ellos yo creo que estas dos resoluciones en contra de impugnaciones, porque la segunda impugnación fue de pedir no sé cuánto tiempo, que porque no tenía tiempo de ver las no sé cuántas expedientes y fojas que había, que se le diera no sé cuánto tiempo, pedía Salinas Pliego para que se resolviera. Pues le dijeron, oye, tienes 20 años litigando el asunto, como que no conoces. Pues le contestaron también otra vez por frívola e intrascendente su impugnación. Entonces esperamos de esta Corte que sea una Corte que resuelva para los intereses sociales, pero con apego a la Constitución. Me comenta aquí Homero que los panistas han detenido la reforma judicial aquí. Pues les quiero decir, y que ustedes también lo sepan, quieran o no quieran, va a haber reforma judicial también en Querétaro, pues no es una isla. Y va a tener que haber una reforma al Poder Judicial local, que es la que yo entiendo que no sea, porque Chihuahua, bien que la hizo, Aguascalientes, entonces pues me parece una insensatez constitucional el quererse oponer a algo que ya está decidido, y que entre otras pues Querétaro, su Poder Judicial local tiene que entrar a esa modificación a la Constitución que obliga también a Querétaro. Así es de que pues yo le pediría a nuestras diputadas y diputados locales que más bien se preparen para ese debate que se va a tener que dar, y se tiene que dar con el tiempo suficiente, porque la elección va a ser en el 27, entonces tendrán que prepararse aquí nuestras diputadas y nuestros diputados. Edgar, Homero, pues tienen que empezar a afilar la argumentación, porque nosotros tenemos que ganar, como le hacemos en la Cámara, lo saben muy bien Rufina y Luis Humberto, que no solo tenemos los votos, sino tenemos la razón política y jurídica, y por eso damos debates profundos, porque queremos ganar la discusión, queremos ganar el debate, como queremos ganar, que ya ganamos las votaciones. Fíjense lo que ocurrió ayer en la madrugada, en la mañana, a las 6 de la mañana casi. El presupuesto de egresos de la Federación, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, requería 251 votos. Las reformas constitucionales requieren 334 votos. ¿Saben cuántos votos tuvo este presupuesto? 355. No solo lo ganamos con la mayoría simple que establece la Constitución, sino lo hubiéramos ganado si hubiera habido necesidad de votación calificada. Pero el debate lo dimos hasta que ellos mismos se cansaron. Nosotros también estábamos cansados, pero pues tenemos la obligación de no rajarnos, ¿no?
Aquí en una de esas de la mañana me encontré a Luis Humberto todavía con la marca de la almohada, aquí, porque los que tienen cabello, los que no tenemos cabellos, pues no se nos nota, pero los que tienen cabello todavía se les hace gallo con la almohada. Las mujeres no, esas siempre bien alineadas estaban. Entonces, 355 votos, la reforma, digo, el nuevo presupuesto de egresos de la Federación, pues tiene gran legitimidad ese presupuesto que se va a ejercer el próximo año. Claudia también presentó una nueva modificación al artículo 2 en materia de comunidades indígenas y pueblos afromexicanos para recalcar estos derechos que necesitamos. Ya les comenté de la Guardia Nacional del 21, me adelanté, y de ferrocarriles también me adelanté de las empresas que se llamaban productivas en el modelo neoliberal que se implementó en el 2013 y ya regresaron a ser empresas públicas. Está ahorita, como lo saben ustedes, el presupuesto tiene fundamentalmente tres ejes, uno económico, otro social y otro de seguridad. Bueno, en el social, como ustedes saben, una reforma importante a la Constitución que ya se está reflejando en el presupuesto de egreso del 2026 es el tema de la vivienda, un derecho humano y un derecho constitucional. Esto es ya esa reforma que hizo la presidenta ya se refleja en el presupuesto de egresos del 2026, que obviamente también va a aplicar aquí, que yo algunas veces he pasado por una parte de allá por donde va, ¿cómo se llama que ya no ese que no entren a Querétaro, el megatúnel o cómo se llama? Sí, Mega Libramiento, o Max, como se llame, pues que ya sale uno allá por Celaya. Pero en esa zona, alguna vez hubo no sé qué y nos desviamos, en esa parte yo vi muchas viviendas abandonadas. Deben de ser de algunos programas de vivienda que como quedaron muy lejos, que ese era el negocio neoliberal, construir casas chiquitas, inhabitables y lejos, sin servicios. Y bueno, esta reforma va a permitir muchas cosas, entre ellas reocupar esas viviendas. Creo yo que ya se vio reflejado en el presupuesto de egresos de este año. También otras dos reformas que hizo la presidenta en materia de educación pública, de preescolar hasta secundaria, de escuelas públicas para la beca para estos niños y niñas, que se llama Rita Cetina, es sin duda un gran aporte. Y el otro, que tiene que ver otra vez con las mujeres, y qué bueno, es la famosa programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64, que como ustedes saben que es hasta 64, porque ya de 65 entran al programa de adultos mayores. Estas dos reformas constitucionales también ya vienen reflejadas en el presupuesto de egresos de la Federación del 2026, fundamentalmente el de Rita Cetina, porque se ha ido paulatinamente incorporando los diferentes niveles de educación básica de preescolar a secundaria de escuelas públicas. Y pues una reforma que tiene que ver con las convicciones de Claudia fue la de prohibir la producción, la siembra de maíces transgénicos, proteger nuestros maíces nativos.
esto es una reforma que es muy importante en esta calidad que tiene la presidenta de ser una ambientalista de formación académica. Y el otro que causó mucho revuelo, entre ellos, entre gente nuestras, ustedes ya saben a quién me refiero, la reforma contra el nepotismo, que hubo por eso ahí nada amigable, un partido no nos quiso dar sus votos, porque por cierto es falsa la teoría de la derecha que tenemos una mayoría artificial. La Constitución prohíbe que cualquier partido por sí mismo pueda modificar la Constitución y eso está vigente. Morena tiene 253 diputados, no puede reformar la Constitución por sí sola Morena, requiere de los aliados, del PT y del Verde, por eso en este tema de la reelección y del nepotismo se enviaron hasta el 2030 y se debe a que nosotros no podemos modificar la Constitución, como tampoco después de las reformas constitucionales de 1996 que se aplicó esta reforma de que ningún partido por sí mismo puede modificar la Constitución. En la época de Zedillo, el PRI necesitó del PAN. En la época de Fox y de Calderón, el PAN necesitó del PRI. Y nosotros, pues necesitamos del PT y del Verde para hacer reformas a la Constitución. Entonces, ¿dónde está esa mayoría artificial? No es cierto. Es una mayoría que así está prevista la fórmula en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Creo que así se llama, ¿no? Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que antes era COFIPE y ahora se llama LEGIPE. Cuando yo estudié, cuando yo fui secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD con Andrés Manuel era COFIPE, ahora el LEGIPE. Es así, esa es una regla constitucional y nos aplica a nosotros. Estas reformas a la Constitución solo se pueden hacer en acuerdo con otros partidos políticos, como lo hizo el PRI, que requirió del PAN, y luego el PAN requirió del PRI, y nosotros requerimos del PT y del Partido Verde. Está, en mi opinión, bastante claro, pero eso no le quitó que o más bien por eso, las reformas en materia de reelección y contra el nepotismo se van a aplicar a partir del 30, y ustedes ya saben por qué. Aquí tiene un estado vecino, ¿sí es vecino de ustedes San Luis Potosí? Sí, va. Tiene un estado vecino que separaron de pestañas, porque hombre al papá, mujer a la esposa. Qué bonitos, ¿no, Ángel? Así, pues obviamente, pues estas reformas a la Constitución pues sacudieron, hicieron crujir a nuestros propios partidos aliados. Pero se logró la reforma contra la reelección y contra el nepotismo, y a partir del 30 ya no se van a poder reelegir ni diputados ni presidentes municipales, presidentes municipales en la reelección consecutiva, que siempre hubo alternada y regresa ese modelo, los presidentes municipales, los diputados y senadores. Pero ya la reelección consecutiva ya no existirá más a partir del 30 y obviamente la más importante, la más sentida por la población es que los cargos se heredaran. Qué bueno que no se van a heredar. Una de las causas por las que aquí no crecía el PRD, yo no sé si haya compañeros de esa época, cuando yo era del PRD, pues era eso, un nepotismo político que había aquí no quiero decir nombres, pues por eso no crecía el PRD aquí. ¿A poco creen que no había gente liberal y de izquierda, progresista en Querétaro? Pues claro, siempre ha habido. Es la cuna de la Constitución Querétaro, pues, y es una Constitución liberal. Yo le llamaría hasta de izquierda,
1917. Pero esta fue una reforma que tuvimos dificultades internas. Todas las demás fueron con nuestros adversarios. En esta también tuvimos problemas internos. Y pues también con Claudia se buscó profundizar la reforma administrativa. Ustedes saben que la digitalización es uno de los grandes propósitos de la presidenta, y para allá vamos, y qué bueno, porque ahora con la inteligencia artificial, pues ya a veces no sabemos si uno es el que está hablando o está hablando otro, ¿no? Se tiene que legislar mucho al respecto y se tiene que avanzar en un gobierno digital que justo nos ayuda a preservar el medio ambiente, porque mientras menos papel se utilice, pues más posibilidades hay. Y además, si la energía es renovable, pues todo eso nos ayuda a combatir el cambio climático y lo terrible que son las deforestaciones, entre otras cosas, que por cierto ya ese tema ya está en manos del crimen organizado, la tala ilegal, que antes eran los famosos talamontes, ahora ya ni existen los talamontes, pues ya todo es como, ¿se acuerdan que había carteristas? Pues ya quién se acuerda de los carteristas, pues ya todo eso es crimen organizado. O había lenones, pues ya no hay, ya la prostitución la controlan también el crimen organizado. Ha avanzado terriblemente, por eso decir que Querétaro está a salvo de los tentáculos del crimen organizado es falso. A lo mejor no tiene los climas, y qué bueno que no tiene, y ojalá otros estados fueran como Querétaro, que la violencia no ha llegado a esos extremos, pero de que el crimen organizado está aquí, pues está en las bebidas adulteradas, el huachicol, en fin, claro que sí hay crimen organizado. Por eso, como dije ahorita en una entrevista de buena fe que me hicieron, pues la manera de que Querétaro siga siendo esta isla es que triunfe la lucha contra la inseguridad en el país, porque tarde o temprano, porque es un fenómeno. Cuando yo era gobernador de Michoacán, Guanajuato era un ejemplo de combate a la inseguridad. Pero luego dejaron al procurador y al secretario de Seguridad Pública, uno 16 años y al otro 12, pues ¿qué ocurrió con Guanajuato? Que es el estado de mayor índice delictivo, y aquí lo tienen tocando las puertas. ¿A poco ustedes creen que en los municipios que colindan con Guanajuato no hay extorsión, no hay cobro de piso? Y aquí mismo, entonces es falso, es un falso discurso de la derecha decir que aquí es un paraíso. Ojalá lo fuera, y no solo Querétaro, sino todo el país. Y la única manera de conservar a un Querétaro libre de violencia es que todo el país esté libre de violencia. Pero por eso la presidenta, en mi opinión, avanzar en esta idea de un gobierno digital es muy buena idea. Fíjense, cuando el ingeniero Cárdenas llega en el 97 a jefe de gobierno, una sola decisión hizo que se cambiara un tema de corrupción terrible. Hasta una película de Cantinflas hubo, yo recuerdo que era de la tesorería de la Ciudad de México, donde no me acuerdo cómo se llama esa película de Cantinflas, donde las cajas de cobro acuérdense que hasta con una torta los ponían y que no atendían, ni la corrupción. Pues una decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de que ya no solo se pagara en las cajas de la tesorería, sino que se pagara en cualquier supermercado, eliminó la corrupción. Pues por eso un gobierno digital. En Michoacán se quitaron el pago por cheque a los maestros y se les puso tarjetas, y se acabó con las famosas rutas donde iban dejando la mitad en el camino en la entrega del pago de la nómina a los maestros. O sea, hay medidas sencillas
como este gobierno digital que tenemos que apoyar, que la presidenta no solo en los temas profundos, bueno, también la corrupción es un tema profundo, pero en el tema ambiental. Entonces, este gobierno digital de la presidenta va a tener mucho impacto para la transparencia en el país. Y finalmente el tema de la extorsión. Es una reforma que también acabamos de hacer al artículo 73, que ya se aprobó la Ley General contra la Extorsión, que esa reforma, la Constitución obliga a que todos los estados, por eso es una ley general, tengan que implementar las mismas medidas en materia de combate a la extorsión, y eso aplica también para Querétaro. Pues serían los comentarios, ya se me acabó el tiempo del tema, pero lo fui comentando, el tema de la revocación de mandato que vamos a debatir el próximo martes, y que agárrense de las manos porque la derecha está parada de pestañas, porque creen ilusamente que esa modificación al artículo 35 constitucional para empatar las elecciones, como ya les dije, con las constitucionales y las del Poder Judicial, nos va a beneficiar. Nos beneficia sí por una razón, porque Claudia Sheinbaum está altísimo en las encuestas, pero ¿qué acaba de hacer Donald Trump en Nueva Jersey y Nueva York? Apoyó a los candidatos opositores y le pusieron una patiza porque es un presidente repudiado. Entonces no es un asunto automático, se requiere que haya simpatías, y en el caso de Claudia, ahora justo en estos días, después del asesinato cobarde de Carlos Manzo, que era un adversario nuestro, ¿no? Muchos que de aquí nuestros que lo idealizan, ¿y qué tiene que sea un adversario? Fue compañero diputado conmigo, pero era un adversario político. No tenemos por qué tampoco satanizar a nuestros adversarios políticos, tomarlos como adversarios políticos, ganarles democráticamente en las urnas, pero ese asesinato que impactó mucho, Mitofsky, que no es nada amigable con nosotros, es el que siempre pone a Claudia más bajo en la percepción, en las encuestas, subió en la encuesta que hicieron, creo que subió a 70.5, que siempre la tenía en 70, 69, Mitofsky. Eso no significa que Claudia sea inmune. Por eso, esto que comentó Gisela, de lo que le hicieron ahí camino a la Secretaría de Educación Pública, tiene que ver con un tema que se trata, y por eso los horribles memes, cobardes memes en contra de la presidenta, tienen que ver con una intención, disminuir esa riqueza electoral que tenemos, ese patrimonio electoral que tenemos en Claudia Sheinbaum. Y por eso también en las manifestaciones que ha habido en Michoacán, la consigna ha sido es Claudia. Fíjense, imagínense qué despropósito. Pero pues lo que se trata, y va a arreciar a partir de esta reforma, porque la reforma va a pasar. Vamos a debatir, les digo a Rufina y a Luis Humberto que se preparen, porque la sesión del martes va a estar muy prolongada y muy intensa, muy difícil. Tiene que ver con que en este momento, efectivamente, esa reforma de empatar las elecciones, de alguna manera, nos ayuda, pero no solo a nosotros, ayuda a que haya mucha participación en la revocación de mandato, ayuda a que 10,000 millones de pesos nos ahorremos, porque la revocación de mandato es una obligación constitucional que se tiene que hacer de acuerdo a la vigencia del 35, antes de cumplir un año, después de los 3 años de mandato. Pero esa elección nos cuesta 10,000 millones de pesos. Vayan 5,
o 50 millones a votar. Tenemos que hacer el mismo número de boletas, tenemos que poner el mismo número de casillas y tenemos que tener el mismo número de autoridades en la casilla. Bueno, pues ahora pero no lo están viendo así, ellos solo le están viendo el tinte electoral, que sí lo tiene, pero no es el más importante. El más importante es incentivar la participación ciudadana y el más importante es ahorrar recursos que ahorita el país necesita. Pero es una reforma y la siguiente semana, de una vez les adelanto, va a ser lo de la reforma contra el fuero. Como ya dije, del 108, no es hasta el 111, Luis Humberto, a ver, aquí hay algunos que saben más, es hasta el 114, ¿no? No, el del fuero No, sí, ese es uno, sí, pero no, yo me refiero a todo el capítulo de ley de responsabilidades que está en la Constitución, ese se va a tocar, pero no el 61 constitucional que habla de la inmunidad parlamentaria. O sea, imagínense, es presidente de la Comisión de los Jóvenes de la Cámara de Diputados, el que nos mentó anoche la madre, así expresamente. Nos dijo primero a nosotros y luego se le hizo poco contra nosotros y también contra la presidenta, o sea, de una brutalidad y vulgaridad. Pero a pesar de eso, lo que se diga en la tribuna no es enjuiciable. Eso para que de una vez lo sepan y debatan ese tema. El fuero constitucional se toca, la inmunidad parlamentaria no se toca. Lo que se diga en tribuna, que era la esencia del fuero como era en sus inicios en el siglo XIX, en la Constitución de 1857, pues se va a regresar a esa esencia. Y el artículo 61 de la inmunidad parlamentaria, ni siquiera la propuesta viene en materia del fuero solo a estos artículos del capítulo de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Entonces, son los dos temas que vienen ahorita de reformas constitucionales. Posiblemente el año entrante, no posiblemente, seguramente el año entrante, en febrero, vamos a tener la reforma electoral, que también toca muchos artículos de la Constitución, pero eso está en proceso, que yo diría que más que una reforma electoral va a ser una reforma del Estado, de lo profundo que va a ser, porque toca la composición del Congreso, de los ayuntamientos, de los congresos de los estados, así es que ahí, aunque no quiera el PAN, pues se va a tener que tomar en cuenta. También lo del fuero, por cierto, porque estos artículos de la ley del capítulo de responsabilidad tiene que ver con los gobernadores, con los magistrados, con los miembros del gabinete, con los diputados y en algunos estados con los presidentes municipales. Pues serían mis comentarios, les agradezco mucho que me hayan permitido extenderme tanto, pero pues también me incentivaron algunos medios acá afuera de que hay que tocar estos temas más que con tinte constitucional, con el beneficio real que trae estas reformas a la Constitución, que pareciera que no es así, pues no. Esas reformas se están reflejando o empezaron a reflejar desde el presupuesto de egresos del 2025 y con mayor razón ahora en el presupuesto de egresos de la Federación del 2026 y en las reformas en los estados y en las aplicaciones de estas reformas en los estados. Y los estados tienen la obligación de coordinarse en lo que, como lo dice el 21 constitucional, por decir algo. Entonces, sí, estas reformas constitucionales tienen efectos sobre la población en México y entre ellos en Querétaro, pero efectos en beneficio, en contra de los privilegios y a favor de un México más justo y un Querétaro también más justo. Muchas gracias.